hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una escritora con doctorado en estudios novohispanos con 2 líneas de investigación: el rescate de obras y autores novohispanos del siglo XVIII y segundo, escritoras zacatecanas contemporáneas, pero también coordina un colectivo literario sobre y para mujeres llamado Plumas del Desierto y es monitora de talleres de escritura en el Cerezo de Mujeres, para lo cual hizo una especialidad en género. Se trata de Sonia Ibarra Valdés, pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Hilando Ciencia. Sonia Ibarra Valdés es licenciada en Letras, maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas y doctora en Estudios Novohispanos. Actualmente sus líneas de investigación son: por un lado, el rescate de obras y autores novohispanos del siglo XVIII, y por el otro, escritoras zacatecanas contemporáneas. Sonia Ibarra está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente en la licenciatura en la Enseñanza y Aprendizaje de la Historia y en la Maestría en Enseñanza de la Historia en el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Asimismo, coordina un colectivo literario de, sobre y para mujeres llamado Plumas del Desierto, anteriormente Líneas Negras, en el cual han publicado 4 antologías de escritoras zacatecanas. También ha participado como monitora de talleres de escritura en el Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguitas, Zacatecas, de los cuales han surgido 2 antologías. Estando en ese espacio se gestó en la investigadora su interés por seguir investigando sobre la situación carcelaria de las mujeres, enfocándose en la educación y en la capacitación de oficios desde la perspectiva de género. Y para ello realizó una especialidad en estudios de género en educación y está en proceso de concluir una tesina al respecto. Hilando Ciencia. La doctora Sonia Ibarra Valdés se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, Sonia, por aceptar esta invitación y para permitirnos contigo ir hilando esta trayectoria científica que tienes, pero también tu mirada de las mujeres en el mundo de la ciencia. Y bueno, además porque tienes un perfil bastante interesante, eres escritora, tienes un doctorado en literatura novohispana, pero mientras haces tu estancia doctoral, trabajas con mujeres, y trabajas con mujeres como en 2 cosas distintas, ¿no? La cuestión de este colectivo literario, Plumas en el Desierto, si no me equivoco, Plumas del Desierto, y por el otro lado con mujeres dentro del Cerezo, dentro del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas. Entonces, ¿con qué nos arrancamos? Digo, ya escuchamos que dentro de tu especialidad, digamos, trabajas con escritores novohispanos, trabajas el rescate de mujeres zacatecanas, escritoras también, pero creo que también me gustaría mucho adentrarnos en este asunto tuyo con las mujeres. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Elsa. Buenos días. Muy buen día a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues no sé, si quieres, comenzamos por los de mujeres y luego abordamos un tanto lo de literatura e historia, que es otra de mis líneas de investigación. Claro que sí. Sí. Bueno, mira, como bien lo dices y lo dijeron en la cápsula, estudié letras y la maestría en investigaciones humanísticas y educativas fue enfocada en la orientación de literatura hispanoamericana. Entonces, estando en letras, estando en la maestría, pues me di cuenta que se abordaba poco a las mujeres escritoras. Y además, como a mí me gusta escribir, hago un poco de cuento, pues decidimos, junto con otra compañera, abrir este colectivo que en un inicio se llamó Líneas Negras. Y este colectivo estaría dedicado, sería de mujeres, para mujeres y sobre mujeres. Entonces, nada más integrábamos a mujeres interesadas en la literatura, en la escritura o en la lectura,
en el mismo grupo pues leíamos autoras únicamente, a escritoras, hacíamos crítica literaria, ejercicios creativos y pues también tallereábamos los textos que estas escritoras iban leyendo, ¿no? Antes de esto también estuve en algunos talleres de escritura y también me di cuenta que los que publicaban pues eran los hombres, ¿no? Y las mujeres no. Entonces sí también dijimos, no, pues hay que buscar un espacio en que podamos promover y difundir la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y entonces iniciamos con este proyecto que la verdad fue impresionante cómo fuimos creciendo tan rápido. De este colectivo salieron 4 antologías que se titulan Y son hombres de mujeres. Están disponibles en línea porque fue en colaboración con el Instituto de las Mujeres de aquí de Zacatecas, con la Secretaría de las Mujeres. Danos primero el sitio donde podemos acceder a estas antologías, antes de que se nos vaya a olvidar. En la página de la Secretaría de las Mujeres, o igual le ponen en Google Y son hombres de mujeres, antología de escritoras zacatecanas, y ahí salen porque Perfecto. Te cabe decir que pues han sido de las primeras antologías exclusivas de mujeres aquí en Zacatecas. Estas 4 antologías recopilaron cerca de 90 escritoras zacatecanas. Entonces nosotras estábamos impresionadas porque fueron las que se seleccionaron. Aparte fueran otros textos que no se seleccionaron, no porque fueran malos, sino también porque teníamos un límite, ¿no? De cuartillas, de textos. Entonces pues sí tuvimos que hacer ahí una selección, pero pues fue impresionante la participación que tuvieron las mujeres y pues nos dimos cuenta que no, porque nos decían, es que no hay escritoras zacatecanas, ¿no? Sí hay. Pero Así es. No se atreven muchas veces a escribir. Creo que comentábamos en estas sesiones que casi todas las mujeres padecemos del síndrome de la impostora, que no estamos como seguras de nosotras mismas, siempre como que estamos cuestionándonos si lo que hacemos está bien o está bien, que puedo dar más, o sea, siempre estamos en esta sintonía, ¿no? Con este ronroneo de que no nos deja, de que podemos hacer mucho mejor las cosas, y eso nos impide muchas veces hacer proyectos o publicar en este caso, ¿no? Eso es lo que nos cuenta en los talleres, que bueno, ¿por qué no? No, es que no es tan bueno, es que no soy escritora, es que desde el momento que estás escribiendo ya eres escritora, ¿no? O sea, diciendo por ahí, y pues en el taller... Sí. Perdón, nada más te iba a preguntar algo, porque bueno, para hacer todo este trabajo que estás haciendo con mujeres, te aventaste una especialidad en género, que ya nos platicarás más adelante, pero también además de este asunto de no sentirnos tan capaces, es como anteponer también otras tareas que social y culturalmente nos dicen que nos corresponden, ¿no? Ser cuidadoras, la maternidad, el trabajo doméstico, además de otro trabajo por fuera. Entonces pareciera que ya no te queda tiempo para escribir. ¿Tú viste esto? ¿Cómo lo detectaste? Sí, claro que sí, pues aparte como nuestro taller era abierto, había pues muchas personas de diferentes edades, ¿no? Tuvimos desde 19 años hasta más de 70, y entonces sí nos daban como esas, digamos, experiencias que tenían, y generalmente era esto, es que no, por ejemplo, las personas mayores nos decían, es que nunca tuve tiempo y ahora que ya tengo, que pues no tengo a mis hijos en casa, que no tengo a quien cuidar, pues ya me voy a dar el tiempo de hacer algo que me gusta, ¿no? Entonces sí es como, era pues un tanto lamentable porque esperaron muchos años, pero también era alentador porque lo iniciaron, ¿no? O sea, era como estas dos partes, y nosotras siempre motivándonos, que dense el tiempo, porque es necesario darse tiempo para hacer algo que nos guste, y es algo satisfactorio. De estas chicas que fueron en la primera etapa, porque luego pues por diferentes asuntos cambiamos de nombre, que ahora es Plumas del Desierto, como ya lo mencionaste. El grupo anterior pues nos quedamos varias, y ellas dicen que no pueden dejarlo porque es algo, o sea, el tener un horario específico para una actividad que a ellas les gusta es necesario, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, escribo cuando tenga tiempo, y nunca nos damos el tiempo. Y tener un tiempo de un día a la semana, un par de horas para hacer algo que a ellas les gusta, pues es algo que las ha motivado mucho, ¿no? Y por eso decidimos pues continuar con el proyecto, y ya estamos hasta ahorita en ello. Qué padre, y seguimos con la misma.
estructura. Igual también nos decían, porque en estos talleres que generalmente aquí en Zacatecas al menos son dirigidos por hombres, ellas decían que habían asistido a otros talleres y que pues no era como tan, ¿cómo decirlo? Pues de confianza, ¿no? Que siempre había esta cuestión de la autoridad y yo soy aquí el maestro y aquí pues lo que yo digo está bien y ustedes pues, claro. están aprendiendo. Y nosotras decidimos llevar una dinámica, digamos, horizontal. Aquí nadie sabe más que nadie, aquí cada una de ustedes tiene experiencias distintas y estamos aquí para compartir, ¿no? Todas vamos a aprender de todas, porque además, pues cada una tenía diferentes, digamos, diferente preparación o diferentes oficios. Teníamos una señora que es estilista, unas chicas que eran contadoras, una más de casa, entonces eran muy diversas las experiencias y creo que eso ha enriquecido mucho el grupo, de que todas aprendemos de todas y se sienten con esa confianza, ¿no? De exponer sus textos, de exponer su escritura. Sin embargo, Sonia, yo creo que aquí yo voy a destacar algo que acabas de decir, verse como pares. Así es. ¿No? Y eso lo encontraron con mujeres, con hombres, es difícil que se vean como pares, ¿no? Sí. Siempre al inicio sí nos cuestionaron bastante, ¿no? Que por qué nada más mujeres, que por qué no incluían a los hombres, bueno, porque los hombres ya tienen sus espacios, porque los hombres siempre han tenido esos clubs, ¿no? Entonces, pues nosotras ahora queremos hacer el nuestro. Y después de mucho trabajo y que vieron que pues había producción, que había trabajo, que había como que nos hemos ganado un lugar, ¿no? En la cultura de aquí de la cultura literaria. Sí, y qué padre, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Hemos ido un poco más allá porque muchos de estos textos pues se difundieron incluso en otros países. Yo tuve la posibilidad de ir al encuentro de poetas en Colombia en el 2018 y pues me llevé las antologías y las repartí por allá. Fui a Chile y también me llevé antologías y pues las repartí por allá y creo que pues se trata, es eso, ¿no? De difundir a las mujeres, de promover la escritura de mujeres. Y pues ha sido muy, muy padre, muy rico. Y aparte, uno como investigador, pues empiezas a indagar en ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué no escriben las mujeres? ¿Por qué no publican las mujeres? ¿Qué es lo que está sucediendo? Exacto. Empiezas a cuestionarte y a trabajar sobre eso, que yo creo que lo importante de los investigadores es eso, tener un impacto social. O sea, que realmente lo que tú estás haciendo, trabajando dentro de la academia, dentro de la investigación, pues en algún momento tenga un impacto social y pues creo que lo hemos estado llevando ahí más o menos bien. A partir de este colectivo, pues me han contactado para impartir otros talleres y uno de ellos es, como lo mencionabas, los que hemos dado en el Cerezo, que también pues ha sido bastante, digamos, impactante en lo personal y también en la cuestión de la investigación, porque también surgen preguntas, ¿no? Esta cuestión claro. Pues, son estas mujeres, ¿por qué están aquí? Y te das cuenta de pues las vidas que han tenido y que son como una constante, ¿no? Y aquí pues debería entrar la sociología o la antropología, porque es una constante las historias que cuentan estas mujeres y que no debería decirlo, pero hay detrás del hecho de que estén encerradas hay un hombre siempre, al menos con las mujeres que yo estuve trabajando, en todas ellas hay siempre detrás de esta historia del por qué están adentro un hombre involucrado, ¿no? No es así como por mí o por mi familia, no, siempre hay como un hombre detrás de esos delitos que pudieron haber cometido. Hay mucho que se ha escrito, así hay investigaciones interesantes sobre el perfil de las mujeres privadas de la libertad al perfil de los hombres privados de la libertad e incluso sobre las condiciones, ¿no? A los hombres se les sigue protegiendo, cuidando, asistiendo, familiares, sea la mamá, la esposa, la hermana, la hija, pero en cambio las mujeres generalmente son como abandonadas, reciben incluso un doble castigo, ¿no? El castigo penal o judicial y el castigo social. Pero lo que implica poner una pluma, simbólicamente poner una pluma en sus manos para vivir una libertad que es a través de la imaginación o a través de contar su propia historia. Este proceso, ¿tú cómo lo has visto de cerca con ellas? Porque además ya lograste 2 antologías,
publicadas con lo que ha resultado de ahí. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, estos proyectos que iniciamos, al que me invitaron, se llama Tommy Delgado, la chica que trabaja en Museo Grabado, que está, digamos, adjunto al Museo Manuel Felgueres, que es muy importante aquí en Zacatecas. Ella hizo estos proyectos con la finalidad de que fueran dos partes, una la literatura y otra el grabado. Entonces fue muy interesante el proyecto porque por un lado estaban escribiendo y por el otro lado estaban pintando. La primera, o haciendo grabado, ¿no? La primera antología trabajamos justamente la cuestión de la libertad, cómo veían ellas la libertad ahora estando en reclusión. Y sí como fue muy poco el tiempo que tuvimos para trabajar con ellas, fue un poco más como catártico, ¿no? Bueno, escriban lo que han vivido, lo que ustedes piensan, y al inicio de las sesiones sí fueron muy renuentes, Elsa, o sea, así de que no, es que cómo voy a hablar de eso, es que no, o sea, no, o sea, hablando con ellas, contándoles también experiencias propias o de las lecturas que hemos tenido, o haciendo conversación y diálogo entre ellas mismas antes de escribir, como que empezaron a sentir confianza y empezaron como a soltar la pluma, ¿no? Hicimos algunos ejercicios creativos antes de que escribieran el texto que se publicó, precisamente para que perdieran ese miedo a escribir. Muchas de ellas, pues, más bien la mayoría llegaron hasta la secundaria, muchas tienen hasta la primaria, entonces era así como que no, es que yo cómo voy a escribir un texto para publicar, o sea, imposible. Hay mucho menos confianza, ¿no? Mucho menos confianza, mucho menos autoestima del taller que manejaste afuera, digamos. Entonces tienes como dos referentes como para comparar muchísimas cosas o encontrar similitudes, ¿no? Sí, entonces fue así como que empezaron a agarrar confianza y al último estaban, o sea, fue muy emotivo porque sí, ellas mismas expresaron, a mí me gusta hacer como la última sesión de qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que no les gustó, como para también yo, pues, mejorar, ¿no?, mis próximos talleres. Y sí fue muy, muy, pues, conmovedor ver que muchas de ellas dijeron, no, es que antes del taller yo no podía comunicar ciertas cosas con mi familia, yo no podía decirles un te quiero, yo no podía decirles ciertas cosas, y después del taller al menos lo hago a través de la escritura. Puedo mandarles cartas donde expongo mis emociones, expongo mis sentimientos, y la relación con mis familiares pues ha mejorado de cierta manera, ¿no? Y digo, bueno, o sea, tuvo un impacto, ¿no?, esta escritura. Y es muy raro porque después de que escribieron, o más bien, sí, estas chicas escribieron y otras hicieron el grabado, te decía, y luego en el siguiente taller decidimos que iban a escribir un cuento ya como tal. Dije, bueno, pues al principio así como que, ay, ¿cómo les vas a enseñar pues técnicas literarias? O sea, incluso uno va con esos prejuicios, ¿no? O sea, es muy poco el tiempo como para enseñarles el cuento, la estructura, los personajes, el ambiente. Pero llegando, o sea, como ya tenían, digamos, el antecedente, muchas de las que estuvieron antes se inscribieron, y como vieron que salió la antología, se las llevamos, hicimos la presentación y estaban sumamente como motivadas y emocionadas. Un escrito de ellas había sido publicado y que iba a ser leído por mucha gente. Entonces se inscribieron, y las que vieron esta situación pues se inscribieron también, y tuvimos, digamos, más chicas en el taller. Pero este taller era de, van a escribir un cuento, el tema era libre, y las otras chicas van a pintar sobre sus cuentos, ¿no? O sea, era como pues a quien le interesa más el grabado, pues se van a enfocar en sus cuentos y a hacer el grabado sobre sus cuentos. Y escribieron, no logramos en muchas el objetivo, pero sí estaban muy atentas en las clases, en las sesiones, hacían sus ejercicios, escritura y todo, pero lo que vimos es que tienen una gran necesidad de contar su historia. Entonces, muchos de los cuentos o de las narraciones era parte de su misma historia, ¿no? Entonces dije, bueno, no importa si hacían cuentos o no, escribieron, y son historias sumamente interesantes, impactantes, muchas de ellas, de que te quedas así de, ay, esto pasa en la vida real. y sí pasa, o sea, fue así como muy impresionante de que ellas hayan sacado eso. Lloraron muchas de ellas en las sesiones. Tommy y yo estábamos así como que, porque siempre me acompañaba la coordinadora en los talleres,
y salíamos así con muchas emociones, ¿no? Porque era muy, Claro. muy impactante todo lo que compartían, pero salieron muchos escritos. Luego estos escritos se pasaron a las chicas que hicieron los grabados y también ahí sucedió un fenómeno un poco muy interesante de que no querían hacer grabados de ciertos temas. Por ejemplo, había unos textos sobre relaciones lésbicas dentro del Cerezo y como que no querían hacer algo sobre eso, o sea, les cuesta mucho trabajo abordar la cuestión de la sexualidad. Y luego yo empecé a indagar, pues, ¿qué está pasando con la sexualidad aquí dentro del Cerezo? O sea, ¿cómo es que, no? Empezaron a hablar sobre eso, de que no, como hay hacinamiento, o sea, hay muchas más reclusas de las que debería haber, eso lo vemos en todos los reclusorios de México. Sobrepoblación. Y los cubículos que tenían para las visitas conyugales, los quitaron para hacerlos él. Entonces las chicas, pues, de por sí no tenemos visitas y nos quitan los, o sea, ¿en dónde o en qué momento, no? Y la cuestión de las relaciones entre ellas mismas, yo creo que se da también por esta falta de, digamos, empatía por parte de la institución de que la sexualidad es pues necesaria y es parte importante de nuestro desarrollo, ¿no? Y quitárselas, pues es una falta incluso a sus propios derechos, ¿no? También nos dimos cuenta, sin ninguna duda. Como investigador, pues vas ahí pues preguntándote, indagando, y también yo me di cuenta de esta cuestión de la educación. O sea, ¿por qué, siendo un derecho de las reclusas, no se les permite tener acceso a una educación superior? Si tienen clases hasta la prepa, pero luego ya no tienen acceso a una educación superior, aun y cuando es un derecho. Y yo le preguntaba a una de las chicas que me decía, es que yo sí quiero seguir estudiando, pero pues no me dan la posibilidad. Mi familia tiene recursos como para pagarme una universidad y digamos, tener clases en línea o no sé, hacer una carrera en línea, ¿no? Que ahora ya se puede hacer, pero no se los permiten o dicen que no hay recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a interesarme más y empecé a hacer esta especialización en estudios de género en educación, ¿no? Y es lo que estoy trabajando ahorita, que pues, pero luego uno se queda pensando, bueno, si no reciben ni los derechos básicos, que es una buena alimentación, de las visitas conyugales, ¿cómo poder pensar en educación? De una educación superior? O incluso, bueno, dejemos una educación superior a un lado, vámonos a los oficios, que se les capacite para tener un oficio que cuando salgan tengan una posibilidad económica mejor, ¿no? Pero no, el único oficio que tienen es el de manualidades, que es permanente, y es lo único que les dan, ¿no? Que sí hay gente como nosotras que va esporádicamente a darles talleres de otras cosas, pero pues no es permanente la cuestión. Y es una formación. Exactamente, no son oficios que englobamos como para mujeres, ¿no? O sea, demás. Costura, belleza, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no darles carpintería, herrería, electricidad, ¿no? Que son, digamos, oficios que les puedan permitir tener una mejor condición de vida una vez que salgan. Entonces, estamos como viendo eso y ver qué se puede hacer para mejorar esta situación ahí dentro del Cerezo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con mujeres en el Cerezo, Sonia? Pues empezamos en el 2019. Ha sido como, no vamos siempre, ha sido como nos dan ciertos tiempos para ir, pero sí hemos estado trabajando y no dejamos, como ahorita ya tenemos un proyecto que metimos para ver si lo aprueban para poder llevar a cabo otro taller. Hace poco di justo a partir de la especialidad un taller de autoestima, ¿no? Estas mujeres reclusas que también pues les hace muchísima falta porque estando ahí como por lo social, ¿no? Y lo que más pesa, digamos, es esta condena familiar del abandono, o sea, las abandonan a su suerte por la vergüenza, ¿no? Que causa que una como mujer esté ahí, muchas como madres que estén ahí, o sea, ¿qué ejemplo les vas a dar a los hijos? Y bla, 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 ¿no? Es muy triste también esta cuestión de los hijos, por ejemplo, que también me llama mucho la atención de que a mí me tocó ver en el primer taller, por ejemplo, que dimos a mujeres con sus bebés de
un año, año y medio, y a la siguiente taller ya no estaban porque ya habían crecido y pues les tiene permitido hasta los 3 años y se los quitan. Destrozadas totalmente porque esa separación, o sea, imaginémonos esa separación del hijo que estuvo contigo todo este tiempo y de repente pues ya no puede estar contigo, tanto el impacto tanto como para de las mujeres como para los hijos, los bebés, ¿no? Hay muchos de ellos, por ejemplo, que no tienen familia que los cuide, al menos aquí en Zacatecas, porque por esta cuestión de los reclusorios que muchas veces las trasladan de otros lados o lo que sea, no tienen familia aquí y pues los niños terminan en las casas hogares, ¿no? Entonces esa incertidumbre de quién los está cuidando, si ya comieron, ¿no? Si padecen frío, o sea, es realmente fuerte, ¿no? Lo que viven estas mujeres que son madres en el Cerezo. Es que son como múltiples criminalizaciones, criminalización a la pobreza, criminalización a la dependencia de un hombre, criminalización a la maternidad, a la cuestión del nivel o de acceso a la educación real dentro y fuera del Cerezo, ¿no? Porque llegan mujeres con muy baja nivel educativo. Híjole, Sonia, para este tema da para mucho y me gustaría mucho invitarte a que en otro momento pudiéramos hablar exclusivamente sobre tu experiencia con los cerezos, porque mucho se ha escrito, mucho se dice a nivel de política pública, pero la realidad dentro de los cerezos para mujeres sigue siendo la cloaca en muchos sentidos, ¿no? de violaciones a los derechos humanos básicos y elementales. Y bueno, ya no me quiero extender porque realmente es un tema muy, muy amplio. Así es. Antes de continuar en esta charla con Sonia Ibarra Valdés, escritora con doctorado en estudios novohispanos, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas Cristalazo. Hilando Ciencia. Hildegard von Bingen, poeta, filósofa, naturalista y compositora, nació en Alemania en 1098 y fue una de las mujeres más poderosas e influyentes del medievo. Sus aportaciones en la ciencia se olvidaron durante siglos, hasta que la humanidad volvió a necesitarlas en la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de medicamentos, propiciando la búsqueda de remedios naturales en sus manuscritos. Entre controversias, Bingen ocupó el puesto de abadesa, situándose en una posición de prestigio en un ambiente religioso ocupado por hombres. Trabajó por el aumento de la entrada de mujeres en el grupo monacal y más tarde por la emancipación de la tutela masculina directa en la abadía. Hildegard mostró grandes conocimientos de botánica, medicina y fisiología humana. Intuyó la circulación de la sangre siglos antes de que pudiese comprobarse y realizó la descripción más detallada del orgasmo femenino que se había hecho hasta la fecha. A pesar de creer en un origen divino, no pensaba que la creación fuese resultado de una intervención sobrenatural, sino de la presencia de 4 elementos primordiales. Según Hildegard, estos estaban relacionados como lo estaban el macrocosmos y el microcosmos, armonizando la física con la anatomía y la fisiología. De su obra musical se conservan más de 70 piezas recopiladas y se han registrado un total de 12 libros de su autoría. Varios de ellos tratan sobre medicina y las propiedades naturales de las cosas creadas, revelando interesantes aportaciones a la ciencia.